La clase anterior nosotros hablamos de, hicimos un análisis poético. Ese análisis poético se supone que tiene que estar replicado en una canción. Ustedes van a ver ahí qué canción. La idea es que elijan una canción que les signifique para ustedes también algo bueno, ¿cierto? Algo cercano a ustedes. Bueno, los artículos de opinión también tienen esta idea de lo subjetivo. De hecho, está muy presente esa premisa de que el autor en sus pensamientos y sus ideas en las que se exponen, digamos. Pero vamos a ver sus características bien particulares. El objetivo de la clase es que podamos escribir este tipo de textos. No ahora, pues, pero se supone que yo creo que van a ser 2 o 3 clases sobre este contenido en particular. Vamos a revisar en la próxima sesión, si alcanzamos antes de la prueba del libro, ¿cierto? Un artículo para poder analizarlo. Y tengo los artículos que están mencionados en esta presentación, están relacionados, ¿cierto?, con las posibles lecturas que vamos a hacer a propósito, ¿cierto?, de lo que voy a presentarles hoy día. El propósito de la clase es reconocer, voy a acercarme ahí, reconocer características de los artículos de opinión. ¿Ya? Eh, ok. Perdón. Clase exclusiva para tercero medio A y tercero medio B. ¿Qué es una columna de opinión o artículo de opinión? Fíjense que se pueden mencionar de las dos formas, columna o artículo. La palabra columna hace alusión básicamente al formato que tienen estos textos dentro de los medios de comunicación, específicamente dentro de los periódicos. Dentro de los periódicos son una columna, o sea, literalmente es un rectángulo que ocupa un espacio dentro de una página, generalmente la página de opinión o las páginas de opinión dentro de un medio de comunicación de prensa escrita. ¿Ya? Si compran un diario, lo más probable es que encuentren columnas de opinión en una sección que se llame opinión o columnas, curiosamente. También se le llama artículos, ¿cierto? De opinión, que es básicamente lo mismo, pero el artículo no obedece estrictamente a un formato eh, de columna, ¿cierto? Como estructura, como rectángulo vertical. Ahora, los artículos o columnas son textos donde se expresa la opinión o punto de vista de una sola persona, por lo cual, si es una sola persona la que se hace cargo, lleva su firma. Esto en contraste con otros textos de opinión que están dentro de los medios de comunicación, por ejemplo, la editorial, que no necesariamente representa la opinión de una persona, sino de un grupo de personas que están encargadas de la edición, de la editorial de un medio, o de un diario, o de una revista, o lo que sea. En algunos casos, esta opinión puede diferir, dice, ¿cierto?, de la postura institucional, o sea, de la idea del periódico. Por ejemplo, un periódico puede ser no sé, de derecha o de un grupo religioso en particular, y el autor del artículo puede no ser necesariamente de esa religión o de ese partido político o de ese sector político. Entonces, la idea de eso es hablar de pluralismo. Cuando un medio de comunicación da opción a que los autores, ¿cierto?, de su columna, de las columnas que se escriben en ese medio, puedan hablar de lo que sea y desde su punto de vista, haciéndose responsables, sí, de lo que están diciendo. No sé si han cachado que los programas de televisión, que generalmente donde hay gente que opina, dice al final un mensaje, ¿cierto? Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, bueno, y no representan necesariamente el pensamiento del canal o del medio. Básicamente esa es la idea, que cada uno de los medios tenga la independencia suficiente de permitirle a la gente que opine, ¿cierto? Que opina de diferentes cosas, hacerlo con libertad. Eso es pluralismo. Ahora, los temas que abordan los artículos de opinión o las columnas de opinión son súper variados y tienen que ver mucho con la contingencia. Medios de hay que entonces suben las platas comprometidas que tienen bueno, a propósito de eso, Daniel Matamala, periodista, cierto, que se asocia a Chilevisión, si no me equivoco,
y otros medios, creo que también trabajan en radio, eh, escribió esta columna que se llama Pero no todavía, que tiene que ver con, claro, no, todavía no nos vamos a cambiar los sueldos porque no nos conviene. Ok, y ahí tenemos la firma de Daniel Matamala. Firma que se refiere al nombre y la imagen, porque representa a este periodista conocido. ¿Capisci? Ok. Las columnas o artículos aparecen en los medios de prensa con cierta periodicidad fija. ¿A qué me refiero con eso? A que aparecen, por ejemplo, un día determinado a la semana. Generalmente a propósito de los programas de opinión que se dan en la televisión o los hechos o la información que se dan en los medios. Puede ser, por ejemplo, los jueves, los viernes, los domingos, los lunes, etc. O sea, pero aparecen cada cierto tiempo establecido, una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, dependiendo, ¿cierto? Hay un contrato que los escritores firman con los medios. Entonces tienen como tarea escribir cada cierto tiempo y publicar su columna. Generalmente estos escritos están en diferentes secciones del diario, dependiendo, ¿cierto?, del tema que se aborde. Por ejemplo, no sé, un periódico tiene muchas secciones, parte nacional, con noticias nacionales. Entonces los columnistas que hablan de los hechos nacionales aparecen ahí. Porque tú hay una sección de deporte, entonces hay columnistas que hablan de las noticias de deporte, las contrataciones, aquí, que allá, la crisis, los goles, qué sé yo. Entonces hay columnistas que hablan de eso y que están especializados en eso. Y así sucesivamente. Cada uno de los columnistas va a aparecer en la sección del diario que corresponde al tema que él trata, ¿cierto? Generalmente tendemos a entender, ¿cierto?, que el columnista o articulista, así se le llama, es un periodista, pero también puede ser un escritor que tiene cierto renombre. Generalmente son escritores, son periodistas, claro, porque a eso se dedican a escribir, pero también pueden ser personas, ¿cierto?, que tienen cierta idoneidad con respecto al tema que están hablando. Esa idoneidad, es decir, en la materia que el tipo sabe, le da credibilidad y genera simpatía en los lectores. O sea, por ejemplo, un comentarista deportivo, para mí es más relevante que un tipo que sepa mucho de fútbol, si yo quiero leer de eso, que sepa mucho de fútbol y que opine de eso, porque él sabe. O sea, es como lo lógico. O que si van a hablar acerca de educación, lo ideal es que sea una persona que esté vinculada con la educación. En temas de educación, generalmente las personas más idóneas son profesores o gente académicos, gente que saben de esto, psicólogos, qué sé yo. Pero es difícil entender una columna de opinión, por ejemplo, de alguien que no está relacionado con un tema y que hable con propiedad de ese tema, como, ¿qué se cree? En una transmisión nos dice eso como lector. El estilo empleado en la redacción debe ser, por lo tanto, súper personal y general, en general ofrecer una perspectiva particular sobre un hecho noticioso. Es como uno espera, digamos, que esta columna represente al personaje X y uno se vincula con ese personaje porque uno dice, ah, pienso parecido a él, tengo cierta afinidad con sus pensamientos. Es parecido a un ensayo en ese sentido, en la idea, ¿cierto?, de cómo esa perspectiva particular, generalmente los ensayos están escritos en primera persona, a eso me refiero. Pero la diferencia con el ensayo es que eh, los ensayos no están hechos sobre hechos noticiosos en particular, o sea, no tienen que ver con la contingencia. Los ensayos, yo puedo escribir, por ejemplo, un ensayo sobre la inmortalidad del cangrejo, o puedo hablar sobre los poetas malditos del siglo XIX, o sea, no tiene que ver con la actualidad. Las columnas de opinión, sí, obedecen a eso. Hay una idea de actualización con respecto a la opinión que se hace muy presente. El hecho noticioso es súper importante porque de ahí sale la opinión. Por eso es importante también entender que esto es una respuesta a los hechos. Por ejemplo, tenemos que, a propósito del coronavirus, ahí fíjense en el encabezado del diario El País de España, que habla preferentemente de este tema porque es lo que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces ese podría ser el hecho y la consecuencia sería que esta Leila Guerrillero, perdón,
opine en consecuencia, digamos, de eso. Entonces, el hecho marca la opinión. Ahora, normalmente, esto también es un sello distintorio de las columnas de opinión. Normalmente se coloca una fotografía, un dibujo de la persona que escribe la columna, como vimos en el caso de Matamala, y vemos en el caso de Leila, ¿cierto? De Leila Guerrero. Una foto del articulista. O sea, es súper sencillo, se pone la foto en el encabezado de la columna, de eso que se está haciendo eso. Y aparte de sale el nombre del articulista como muy destacado. En otras ocasiones pasa también que no necesariamente puede ser una persona contratada por el medio, particularmente con cierto trabajo que tiene que hacer en cierta cantidad de tiempo, ¿cierto? Pasa que muchas veces los hechos noticiosos son como un boom, pasan así de repente. Por ejemplo, un terremoto. Entonces, terremoto, llamamos a un especialista en geología, un volcanólogo, lo que sea, dependiendo, ¿cierto?, de la catástrofe natural que se esté viviendo, y ese especialista habla acerca de su materia, su predicción, su forma de ver la catástrofe o qué sé yo, y se contrata a ese especialista justamente a propósito de eso. De este modo, el diario, ¿cierto?, tiene variados puntos de vista, esa es la idea. Generalmente pasa eso, también a considerar que un hecho noticioso genera opiniones de diferentes sectores del quehacer social. Entonces, por ejemplo, no sé, a propósito del estallido social, hay gente que estuvo a favor del estallido social como algo necesario y otra gente que decía, no, esto no se justifica porque la gente está muy bien, la economía es sustentable, bla, bla, bla. Entonces ahí se generan estas doble dicotomías, esta discusión a propósito de lo que opina la gente. Ahora, de este modo, dice la presentación, las diferentes secciones de los diarios podemos encontrar diferentes puntos de vista respecto a los diferentes hechos. Y eso separado por secciones, deporte, salud, educación, economía, noticias nacionales, noticias internacionales. Ahora, por ejemplo, la pandemia, que es un tema recurrente de los medios. Claro, recuerden, la importancia de la identificación del articulista o columnista. Aquí tenemos, por ejemplo, a Juan Cristóbal Guarelo y una imagen de él que nos dice, este es Juan Cristóbal Guarelo, no el otro que tiene un alcance de nombre, no, estamos hablando de él. Y obviamente la actualización de la información, que generalmente las opiniones tienen que ver con hechos que están sucediendo. Aquí habla Guarelo, ¿cierto?, acerca de la crisis de la ANFP actual, ¿cierto? Sergio Moreno ahí está cuestionado por unos temas de manejo, de unas platas, qué sé yo, de la venta del canal CDF al grupo Turner. Entonces ahí hay unas complicaciones económicas y todo. Está actualizado. Y de eso es lo que habla cierto especialista, porque Parelo es eso, un especialista del tema deportivo, específicamente de fútbol, un tipo, una enciclopedia del deporte específicamente del fútbol. Tipo muy, muy intelectual. Bueno, para ir cerrando, eh, tres preguntas. ¿Qué importancia tienen los textos de opinión? Porque yo no sé, ¿esto de qué me sirve? Importancia tiene mucha, desde el punto de vista, ¿cierto?, de quien la emite, permite que haya diferentes posturas, ¿cierto?, distintas opiniones, y eso, que los medios se abran a que la gente pueda opinar, específicamente contratar, aunque igual hay un tema editorial ahí de por medio, pero que permita que la gente pueda opinar y decir lo que ellos sienten y piensan con respecto a los problemas. Permite también comparar perspectivas con respecto a un fenómeno, a un problema, a un hecho. Y a nosotros como lectores nos permite entender también el fenómeno desde esas mismas perspectivas. Entonces, igual es para nosotros como lectores formarnos nuestra propia opinión. Estar o no de acuerdo con lo que dice el columnista. Por eso son relevantes estos textos también. Ahora, por qué es importante que estos tipos sean expertos? ¿Es relevante? Claro.
es importante que los que estén opinando sean personas que idóneas al tema que están opinando. O sea, por eso les decía, de repente si veo una columna de opinión que tiene que ver con la educación actual, si va a ser moderna, ¿no? Hay que modernizarla, hay que perfeccionar a los profes, qué sé yo, a propósito del uso de la tecnología, y lo dice un economista, no lo voy a creer mucho, ¿cierto? Pero si lo dice alguien que tiene que ver con la educación, un académico, un profesor de profesores, ¿cierto? O un profesor de aula, entonces sí le voy a creer, porque obviamente está más vinculado con el tema. Entonces es relevante que haya una experticia, no necesariamente un experto en el tema, pero sí una experticia, que tenga una trayectoria. Por eso es importante también cuestionar quién está opinando. Y es bueno, la pregunta, ¿es bueno que los medios de comunicación masivos, o MMC, medios masivos de comunicación, sean pluralistas? A propósito de la primera diapo, sí, pues, es súper importante que sean pluralistas, que ellos se abran a, a que haya muchas, o que recojan una diversidad de visiones a propósito de los hechos que están sucediendo. Así la gente también entiende que el medio es independiente y que no está entregándonos una información sesgada o así como a conveniencia, podría ser, como ya sucedió en algunos lugares, ¿cierto?, de nuestra historia. Recién. ¿Quiere con la época que fue producido, quién era Jean-Paul Sartre, lo que sale en el video? Ya, un poco de contenido de eso. ¿Qué significa existencialismo? Igual les voy a poner alternativas que ustedes puedan reconocer de inmediatamente, ¿cierto? Básicamente eso. Y unas 10 preguntas de alternativas y 3 preguntas de desarrollo son preguntas que cualquier persona puede responder, cualquier persona con conciencia puede responder. Así que no se asusten con respecto a la prueba. Yo creo que les va a ir bien. Ya les fue bien en una prueba que era como más concreta, esta es un poco más de opinión. Y a mí me interesa mucho que ustedes desarrollen su propia opinión. ¿Ya? Y el otro recordatorio es que está la tarea de la interpretación de canciones en Leum, ¿ya? Para que la revisen. Ahí está el documento que vendría a ser la T4, tarea 4, para que ustedes descarguen y completen con la información de su canción. No es necesario copiar toda la canción, pueden copiar un par de estrofas donde ustedes puedan reconocer 3 figuras literarias por lo menos, y a partir de ahí, ¿cierto?, hacer el análisis de lo que resta de hablante lírico, de actitud, de motivo, de objeto y bueno, la interpretación que ustedes les den a la canción, lo que quiere decir, qué sé yo, ¿ya? Cualquier duda, ustedes cuenten con el chat de WhatsApp, por supuesto. Ahí pregúntenme nomás, y yo les voy a responder. Y eso, po. Y el plazo, bueno, los plazos pueden ser a propósito de lo del libro, que debería ser la próxima semana. eh, el tema, digamos, de la tarea también dentro del plazo de la próxima semana, para que se tómenselo con calma, pero háganlo, ¿ya? No se lo tomen tan con calma tampoco. Ahí vayan haciéndolo, vayan mandándolo a mi correo, ¿ya? Chicos, no sé si